Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana cuando el reloj marca las 7:01 de hoy, martes 3 de julio del año 2018. Siempre para nosotros es un placer estar con ustedes a esta hora y llevarles las informaciones acontecidas en las últimas horas, y también hoy tendremos en el estudio al doctor Cairo Amador, ¿verdad?, de la Comisión de la Verdad, Paz y Justicia, que conformó la Asamblea Nacional y que ha venido trabajando en cuanto a estos actos terribles que han venido azotando al país y que tienen su origen pues en ese interés de un grupo de personas, ¿verdad?, sin representación y sin posibilidades electorales para tomar el poder por la vía no constitucional. Aunque ahora ya están diciendo pues que es por la vía constitucional y todo lo demás. Algunas informaciones se conocieron ayer y fíjense ustedes, se continúa trasladando el costo de todo este intento golpista a los sectores más vulnerables. Los primeros que resultaron afectados son los trabajadores por cuenta propia y los trabajadores también del sector que le llaman formal, porque la gente ya comenzó, los empresarios comenzaron a correr gente y le pasaron ya su carta de aviso de cesantía. Y antes los llevaron a las marchas, le daban su banderita, después le dijeron, mire, no le puedo seguir pagando, vayas, y culpan al gobierno, lo cual es una aberración porque la verdad es que todo este asunto lo han venido orquestando y lo que continúan orquestando algunos gerentes, ¿verdad?, que representan a grupos empresariales. Pues me refiero a los gerentes, pues a José Aguirre, que es un gerente del COSEP, a la otra señora Rivas, gerente del otro grupo, y así podemos mencionar a varios gerentes, el otro señor que es de un instituto, un señor Juan Chamorro, todos estos, ¿verdad?, que siguen asusando a la gente, a pesar de que los lanzan a la muerte, porque la última manifestación, todos vimos ahí a los conservadores robando escopetas y pistolas para atacar a la población, ¿verdad? Y eso la policía, yo no sé si ya los tendrá presos, ¿verdad? Tiene que ir a saber qué pasó ahí y quiénes son los responsables de un muchacho que lastimosamente salió y resultó muerto. Después vino unos heridos todos extraños ahí, unas brigadas todas raras de rescate que nunca se conocieron en el país. Pero bien, continúan con ese ánimo. Y los otros que van, desde luego, también a pagar los platos rotos de todo este intento, ¿verdad?, no son los chavalos que están en los hoteles, estos que han fabricado del movimiento no sé cuantito, que andan en aire acondicionado, los trasladan con escoltas y todos los demás, les dan de comer, aunque varios de ellos dicen que después les van a dar una patada, así lo dijeron ellos, ¿verdad?, de que desconfían de esos grupos políticos y empresariales que los utilizan, dicen ellos, ¿verdad?, sino que el estudiante pobre de Lupoli ya se perdió el año, y tal vez el próximo, porque ya Lupoli dice pues que no puede, sencillamente no puede, le desbarataron la universidad, y ahí estudian miles de personas que no son riquitas, pues, son palmados, ¿verdad? Seguramente el hijo del que anda dirigiendo todo esto, pues no va a tener ningún problema porque va a estar en una universidad privada, inclusive puede ir a estudiar fuera del país, pero esos palmados de Lupoli ya no hay universidad, ¿verdad? Y dicen que les va a costar mucho volver a hacer lo que eran. Igual ocurrió ya con los chavalos de la UNA, ya no hay años, lo perdieron, ya se perdió, y los de la UNAM también ya lo perdieron. ¿Quiénes son? Los palmados. Y entonces, ¿cómo está la cosa aquí? Entonces, un grupito de personas, porque los estudiantados son una gran cantidad de centenares de miles, de miles de personas, que no están ahí en esos tranques y son los que van a pagar los platos rotos. Y eso, pues, es una barbaridad. Y a nadie pareciera interesarle, pues, ni a los curas. Ayer volvió ya uno de los dirigentes del golpe de Estado, el señor obispo Rolando Álvarez, se fue directo al Chipote a hacer un alboroto ahí, ¿verdad? Dice que vio a la gente y, pues, dice que vio a la gente y que el que ha estado en el Chipote sabe lo que es estar en el Chipote. Pues yo no sé qué cosa es eso, pues, a qué se refiere, porque no explicó bien. Antes había estado la señora chilena, Antonia Urrejuela, y ella, pues, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, salió y explicó que los vio a todos que están bien, que les van a permitir visitar a las familiares, visitar a los que están ahí detenidos, ¿verdad?, por responsabilidades que la policía encontrará o ha encontrado, y no dijo pues que estaban en malas condiciones. Pues la señora Antonia
pues más responsable, dijo eso. El director de el señor golpista Álvarez salió diciendo no, que no sé cuánto, haciendo una arenga política, pues aprovechando siempre para hacer política ahí en auxilio judicial. Menos mal pues que la señora chilena pues tuvo la oportunidad de hablar con las personas que están ahí. Inclusive los periodistas que están en la jugada la acosaron, ya la señora no hallaba qué hacer por decirle, no hombre, están bien, ¿qué quieren que les diga? ¿Verdad? Y otra señora, parte de la comisión, le tuvo que decir a dos periodistas, denme privacidad para hablar con esta gente, pues, porque necesitaban un poco de privacidad también para hablar con los familiares de las personas que están detenidas ahí. Pero bueno, estas son las cosas que ocurren en el país y que son lamentables. Por eso yo quisiera pedirles, ¿verdad? O más bien pedir al Control Master que tramitamos estas imágenes que recurrieron a la red ayer, ¿verdad? Donde la señora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habla, después de que se le ha permitido visitar, ¿verdad?, auxilio judicial, y que ha hablado con el comisionado jefe ahí y que ha visto a las personas que están detenidas. Estas son sus apreciaciones, véala usted. Varias horas visitando las instalaciones. Tuvimos una reunión con el comisionado mayor, Luis Alberto Pérez Oliva, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, y con otros representantes de la Policía Nacional. Pudimos con el equipo visitar las instalaciones del Chipote y pudimos además entrevistarnos con varios de los detenidos. Tuvimos entrevistas bastante largas con ellos. Y en lo inmediato nosotros manifestamos algunas preocupaciones y el comisionado acordó tomar medidas, como por ejemplo las visitas de las familiares. Ellos se van a comunicar ahora en los próximos días para que los familiares puedan venir a visitar a los detenidos, junto con eso que puedan hacerles llegar ropa, los que necesitan medicamento especial, también que hagan llegar los medicamentos que tienen que tomar los familiares, y también hubo un compromiso de adoptar medidas para que puedan tomar sol, salir un poco al aire libre. Entrevistamos a varios y quiero decirle que más allá de todas las condiciones con los que estuvimos, ellos estaban en buenas condiciones. Así que más que nada traspasarles tranquilidad dentro de la situación. Acordamos además poder volver a visitar junto a la Comisión y también Naciones Unidas. Vamos a volver a venir en los próximos días para acá. ¿Cuántos contactaron ustedes que se encuentran detenidos? ¿Cuántos contactaron que se encuentran detenidos? Nosotros hay una lista oficial que yo preferiría que se lo dé la misma Policía Nacional, pero sí entrevistamos a varios de ellos y además visitamos las instalaciones. ¿Cuáles son las razones que les dicen por qué no han cumplido a cabalidad todas las recomendaciones que ustedes daban en su informe? Hoy que ustedes presentaban un comunicado del trabajo que estuvieron realizando toda la semana. Bien, amigos, eso es lo que decía la señora Orejuela, y la verdad es que, fíjense ustedes, ¿verdad? Y esto es lo que pienso en mi carácter personal, aún con el carácter intervencionista de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Porque ha basado todo su informe con los organismos de derechos humanos opositores al gobierno, pues la señora dice la verdad, que no encontró nada de tortura, que habló con la gente, que está tranquila y que tiene que trasladar tranquilidad a la familia que está ahí. ¿Ustedes creen que si esta señora hubiese encontrado otra cosa, lo hubiese ocultado? Yo no creo. Yo no creo. Porque hasta ahora esta comisión se ha creído todo lo que le ha dicho el señor Leiva, el señor Carmona y la señora Núñez. De ahí han trabajado, porque ellos no tienen tiempo para andar de arriba para abajo. Y recuerden que estas personas son de carne y hueso, pues ella tiene también sus intereses, pues sus inclinaciones políticas, ha trabajado en los gobiernos de Chile de Patricio Aylwin, y ha estado ahí, ha sido asesora para ministerios de gobierno. Igual que el otro señor brasileiro, Abrao, también ha tenido. Estas personas que vienen de como grupo independiente de especialistas internacionales, también han tenido posiciones políticas, han trabajado en gobiernos, tanto en Guatemala. Imagínense que la guatemalteca trabajaba por mejorar la justicia en Guatemala. Si dicen que hay justicia en Guatemala, pues, no sé, pues sí, ¿verdad? Pero imaginen, pues, otro ha participado ahí en una de esas comisiones que trata de votar el gobierno. Es decir, son personas de carne y hueso que tienen intereses y que además son consultores, pues, que vienen ganando su dinero. Sin embargo, yo hago la pregunta de nuevo y la formulo otra vez. ¿Ustedes creen que la señora
Antonia, hubiese mentido, si hubiera encontrado ahí condiciones terribles. No, no lo hubiera ella escondido, bajo ninguna circunstancia, estoy seguro. Por el contrario, hubiera ratificado lo que seguramente le dicen los otros, porque los otros le dicen centro de tortura, no sé cuántito, ¿verdad? Y ya el comisionado Pérez les abrió ahí las puertas, habló con 2 horas, estuvo ahí, habló con los detenidos y no encontró lo que le dijeron. Ah, no, pero llega el sargento Álvarez, ¿verdad? El obispo Álvarez, y comienza a decir, los que han estado en el chipote, haciendo una arenga política tonta y absurda, los que han estado en el chipote saben lo que es estar en el chipote. Me hubiera gustado, señor Álvarez, que conociera el chipote en el tiempo de Somoza, como lo conoció Daniel Ortega y todos los dirigentes guerrilleros del Frente Sandinista. Ahí sí me hubiera gustado que hubiera conocido, ¿verdad? Quién sabe si hubiera salido hablando así. Sin embargo, llega a ser una arenga política, ¿verdad? No aprovecha cualquier instante para una arenga política. Viene el Vaticano, viene supuestamente de encontrarse con el pontífice, que es el puente entre Dios y la tierra, y el tipo viene todavía sin el corazón, sin Dios en el corazón, ¿verdad? Vestido de sotana, aprovechándose para hacer política y lanzar este pueblo al enfrentamiento, al conflicto, y exige que saquen a la gente, pero los manda a hacer tranque, y los manda a enfrentarse, ¿verdad? Entre hermanos nicaragüenses. Y aquí todo el mundo le ha dicho, no queremos más muertos de hermanos nicaragüenses. Debe acabar esto. Y debe acabarse de la manera más sencilla, sin que los curas animen a la gente a seguir, ¿verdad? Enfrentándose entre hermanos, sin que traten de esconder la verdad acerca de los derechos humanos violentados también a la mayoría de los nicaragüenses, que es el sandinismo, y que no han hecho ninguna observación al respecto, que se han quedado callados ante la persona y el hermano Arauz Pineda, que fue quemado, y se han quedado también callados ante las humillaciones que han proferido a sandinistas, que los han desnudado, los han pintado, los han ahí torturado, y no han dicho una sola palabra. Aquí, como dice alguien que esté en el diálogo, aquí no hay 3 partes en el diálogo, aquí hay 2. Los curas, los opositores, juntos en un bloque, y el gobierno. Y el gobierno ha tenido una gran voluntad porque no se va a levantar de ese diálogo. Sin embargo, los mediadores continúan siendo el principal obstáculo para un entendimiento en Nicaragua. Vamos a la pausa y ya regresamos con Cayo Amador.
Y continuamos, amigos televidentes, y le damos la bienvenida al doctor Cairo Amador. Gracias por estar con nosotros, doctor, miembro de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz que conformó la Asamblea Nacional y que, desde luego, pues algunos sectores que están en el intento de golpe de Estado, doctor, no le daban credibilidad a la comisión. A mí me sorprendió sobremanera o me causó hasta cierta gracia el hecho de que y no es un tema para hacerlo guasa, huevo, estamos hablando de las muertes y todas las muertes son condenables, no debieron ocurrir en este país. Pero ellos hablaban de 76 muertos y ustedes hablaban de 85 apenas 2 días después. Es decir, habían hecho una labor de mayor escrutinio acerca de lo que estaba ocurriendo. Solo para mencionarle un tema. Ahora están aquí de por medio muchas cosas que tienen que conocerse a cabalidad, doctor. Y es el tema de los muertos, el tema de los saqueos, el tema de los lesionados, el tema de las quemas de instituciones públicas y el tema de todos estos delitos que se han venido cometiendo, ¿verdad? Y que de alguna manera se ha querido responsabilizar solamente al Frente Sandinista, ¿verdad? Y ese no es un secreto porque esa es la estrategia que tienen estas personas, ¿verdad? Tratar de culpar de todo al gobierno. Doctor, ¿en qué momento se encuentra la comisión? ¿Hasta dónde han avanzado? ¿Qué han logrado conocer? ¿Qué es lo que se puede en este momento saber sobre el trabajo que ustedes han venido desarrollando? Entiendo que han dado un par de conferencias de prensa, que ya han tenido algún tiempo. Ustedes tenían también un tiempo preparatorio, pero quisiéramos saber cómo está ahorita el trabajo de la comisión, cuáles hallazgos ha encontrado la misma. Muchas gracias, Alberto. Bueno, lo primero que quería decirte es que cuando mencionaste las 3 organizaciones de derechos humanos, sí. Hay que hacer sus diferencias. ¿Será, cree usted, doctor? Nosotros invitamos a las 3, ¿verdad? Leiva, he hablado con Leiva por teléfono en varias ocasiones y por razón de su trabajo no nos hemos podido ver, pero por lo menos ha contestado la llamada. Sí. Invitamos a Carmona, desafortunadamente un día muy aciago y muy triste para Nicaragua. Él llegó, nosotros no estábamos, para serte franco, ¿verdad? Lo volvimos a invitar, nos volvió a aceptar la invitación, de manera que la idea es intercambiar esa información, es ver cuáles son las fuentes, cuáles son los respaldos de toda la información que tenemos, cruzarlo, porque la verdad es que frente al pueblo de Nicaragua, al que todos nos debemos de ser claros y tener la mayor cantidad posible de documentación, porque de alguna manera esto trasciende los ámbitos nacionales, el ámbito nacional por supuesto, pero además de eso tenemos la obligación con la víctima misma de hacer justicia y de tratar de ser lo más objetivo posible. Entonces, desde esta posición es que nos queremos aproximar a las organizaciones de derechos humanos del país y ojalá que en los próximos días se pueda hacer. ¿Qué es lo que ha pasado hasta el momento? Sin embargo, doctor, quiero acotar algo. Sí. Eso no les quita que son organizaciones que nacieron como opositores al gobierno del Frente Sandinista. Y sí, siempre han tenido su ideología política que es alejada al sandinismo y es más cercana a los liberales y todo lo demás. Eso lo sabemos. Pero es que bien. Eso lo sabemos. Pero es que bien. Porque si precisamente se trata de dar cada uno sus datos, de dar cada uno su versión. Correcto. Y la verdad la construimos todos al final, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los hallazgos? Hablemos un poco del número de muertos, doctor. Bueno, hasta... Que eso es lamentable, ¿verdad? Y que no debe ocurrir. Por supuesto, pero solo, además otra precisión. Nosotros fuimos, de alguna manera, como comisión, fuimos creados para básicamente referirnos a los hechos recientes, la historia reciente del 18 de abril que comenzó hasta el 6 de mayo que tomamos posesión. Eso es decir, una historia reciente, pero esa historia reciente se ha vuelto un presente continuo. Se prolongó. Que nos ha desbordado, ¿verdad? De alguna manera vamos a seguir con las informaciones, etcétera, etcétera, pero en lo que es la investigación propiamente dicha de casos por casos, etcétera, la tenemos que esperar por lo menos hasta el 16 de junio, porque tenemos casi un mes más de existencia. Es prácticamente imposible. Lo que nos quita es que vamos a seguir siguiéndole el pulso al país, al diálogo,
a las posiciones que se están dando. Hasta el 16 de junio teníamos 170 muertos reportados. El problema es que cuando vos decís 170 muertos, es mucho. Bueno, una vida es mucha. Mucho, claro. Pero aquí tenés que segregar todo esto. Porque fíjate de que la cotidianidad sigue a pesar de cómo está el país. Los accidentes siguen a pesar de cómo va el país. Las riñas, en términos personales, igual, claro. ¿Verdad? Entonces, dentro de eso, de lo que hemos podido a estas alturas averiguar, es que dentro de esa cantidad de muertos, por lo menos 12 no están muertos. Tenemos algún testimonio, etcétera, que respalda eso. Por otra parte, hay como 10 a 12 muertos que efectivamente murieron en ese transcurso de tiempo, pero no a consecuencia de la parte política y social. Uno se suicidó, el otro lo apuñalaron en su barrio, el otro una riña, etc. Es que ahora todos los están metiendo, ¿no? Es como si fuera producto de la todos situación. Todos lo están metiendo y casi todos son estudiantes, no, tampoco es cierto. Tampoco es cierto. ¿Verdad? Ahora, con los estudiantes tenemos mucho cuidado, y con las víctimas en general también. Por ejemplo, la documentación que nosotros tenemos de cada una de las personas que aparecen en nuestra lista está con su cédula. Si no está con su cédula, que es la minoría, no la hemos podido encontrar, pero estamos, posiblemente por nombres cambiados, por nombres por homónimos, etcétera, pero están con su cédula. O sea, hay una documentación que dice de que Juan Silva Pérez es Juan Silva Pérez. ¿Ah? Y eso hace que sea más verificable, sea más veraz la información. Y de nuevo, insisto, lo que pretendemos con las otras organizaciones es intercambiar eso. Si estamos muy cortos en la lista o si estamos más o tenemos más grande la lista que ellos. Tratar de darle a la nación un todo coherente de qué fue lo que pasó, cómo pasó, cuánta gente estuvo involucrada en esto, en estos términos, ¿verdad? Y además hemos estado hablando con cantidad de gente que, dicho sea de paso, no toda ha querido llegar, lo cual nosotros lo comprendemos, pero lo sentimos, es una lástima, porque lo que se quería es un intercambio de ideas, y el intercambio de ideas nunca está de más. ¿Ah? De nuevo, la verdad la construimos todos. Pero sin embargo, nos ha dado una panorámica muy interesante de lo que está pasando en el país y de lo que puede pasar posteriormente. Por ejemplo, en términos de los daños materiales. Y para decírtelo corto, no hemos terminado de superar esta crisis política cuando ya está sembrada y floreciendo y iniciando a florecer la próxima crisis política. Y cuidado que la próxima crisis política sea más cara que esta. ¿No? Lo cual es una total e completa irresponsabilidad, en el sentido de que, en otras palabras, el futuro va a ser un regreso al pasado, ¿no? Un pasado ya superado. Claro. Es un pasado que costó muchísimo, es un pasado que después de tantos años de esfuerzo, de dedicación, de apertura, de imagen de país, ¿te imaginas? La verdad es que, como dicen, es tan difícil construir y tan fácil destruir. La imagen país que nos puso en el New York Times como uno de los lugares más seguros, incluso en turismo, que estuvimos en los periódicos europeos, Le Monde, etcétera, ¿verdad? Se fue. Adiós. ¿Ah? Eso trae un detrimento porque viene acompañado de otras actitudes y de otras acciones. La inversión, por ejemplo. El Pro Nicaragua, en términos de inversiones, ha hecho un trabajo gigantesco. Tan gigantesco
que en el 2008, que vino la crisis que pegó en Nicaragua, que nos pegó y que bajamos incluso el producto como un 1 o 2%, lo recuperamos en 2 años. Y ya sin la protección arancelaria que había antes. Claro. Gracias, entre otras cosas, 3 cosas fundamentales. Una, la seguridad ciudadana, que ya está cuestionada. Sí, ya. Otra, pero eso fue importante porque gran cantidad de gente que tenía sus industrias en El Salvador y Guatemala y Honduras se vinieron para acá. ¿Ah? La otra es porque la inversión, el inversionista se sentía no solamente seguro, sino que se sentía en un ambiente estable. Y cuando alguien quiere invertir en algún lado, el sentido de la predictibilidad es fundamental. ¿Ah? De manera que ahí también tuvimos una situación que vamos a deplorar en el futuro próximo. En resumidas cuentas, la inestabilidad que esto ha causado, y encima de esa inestabilidad toda una serie de actos que no son menores. Por ejemplo, el uso de las redes sociales, que en un momento fue importante al inicio, ¿verdad? Porque efectivamente creo que hubo un error al cerrar unas estaciones de radio, etcétera. Pero bueno, fue por hora. Una vez que se inició todo esto, el uso de las redes sociales es una cosa increíble en términos de las amenazas, en términos del temor que quieren infundirle a la población y fundamentalmente a la población sandinista que ha estado al margen. Gente que trabaja en el gobierno, gente que ha estado en el partido, gente que ha sido conocida de alguna forma, todas están amenazadas. Comisionados de policía que están en retiro. Eso se complementa también con otras amenazas que han recibido otros líderes políticos opositores. Pero entre uno y otro, lo que tenemos es una zozobra y es un temor que está degradando la psiquis social del pueblo en general. Nos está traumatizando de alguna manera de forma permanente. Nos está haciendo nos está poniendo una actitud en donde el túnel sigue siendo negro. Y la verdad es que fue el gobierno quien llamó al diálogo, te quiero contar, ¿verdad? Y fue el gobierno quien firmó precisamente el 30 de mayo. El 30 de mayo firmó con la OEA y con el respaldo del gobierno de los Estados Unidos la venida de la gente que vos estás hablando. Claro. ¿Ah? Y fue ese 30 de mayo que culminó, como ya todos sabemos. Extrañamente, la marcha concluía en un sitio y algunos empujaron hacia el lado del estadio a otra gente, no sé con qué intenciones, como ocurrió con la del sábado, que culminaba en la Jean-Paul Jenny, y algunos dijeron, vamos a aquel lado. Y ahí estaban preparados Aníbal Zúñiga, el señor Aníbal Zúñiga, ¿verdad?, que es de Masaya, Partido Conservador, que se fue a secuestrar a punta de pistola con otro señor de Andrea, una arma que usted la vio. ¿No vio usted ese video? Sí, pero viste la prensa el viernes, la ruta estaba claramente limitada. Así es. Salías de la plaza por el Hilton y llegabas a la Jean-Paul Jenny y te fuiste. Ahí terminaba. ¿Qué andaban haciendo ahí? ¿Por qué se fueron? Ojo, hay que ver. Pero vamos por partes. Vamos por partes porque la manifestación comenzó a la hora que se estableció, con la gente que llegó, se respetó, la marcha fue un éxito, para ellos fue un éxito. Claro que sí. Y para el gobierno también fue un éxito, en el sentido que no tenían ninguna queja hasta que se produjo ese pequeño incidente. Fue inducido, calcular las luces inducido, ahí llevaron ahí, y no sé quién contrató a quienes para que fueran ahí a meterse con armas a otro lado, y se armó la trifulca. Bueno, ahí hay que ver responsabilidad. Mencionaste algunos nombres y hay otros más que nos los reservamos por el momento. No, claro, de que hay muchos más. Estos deberían estar presos, sí, doctor, ¿verdad? Y no va a decir después el cura de que son pobrecitos, pues. No, porque también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que ellos vienen a investigar las violaciones del gobierno, pudiera ser a los derechos humanos, no lo otro. Lo otro los contempla como delitos comunes. Y estos tienen que ser juzgados
¿verdad? Que es el caso de las personas, por ejemplo, la persona que quemó al hermano sandinista, ¿ese puede decir que es una protesta política? Por supuesto que no, es un crimen aquí en Cafarnaúm. Aquí en cualquier Pero lado. déjame decirte una cosa, a favor de la conferencia episcopal, que tampoco todos están en el mismo saco, ¿verdad? Cuando la conferencia episcopal se manifestó en sus comunicados, etcétera, condena la violencia, dice, venga de donde venga, ¿verdad? Y lo dijo en 3 ocasiones. El que sabe leer, que lea, y el que sabe escuchar, que escuche, ¿verdad? Esos son... No, pero, eso es pero la mejor forma de decir es hacer, como decía José Martín, no digas que me querés, enséñame que me querés. Una cosa que dice que condenan la violencia, venga de donde venga, pero yo los veo nada más pidiendo los derechos humanos de los que ellos mandan a susar y los que mandan al enfrentamiento. Yo jamás lo he visto a ellos lamentando la muerte atroz de este compañero. Yo no los he visto a ellos diciendo que... No, discúlpeme. Yo sí he visto Cairo. a otros, Bueno, de nuevo no yo son le hablo todos. yo le hablo del coronel Mata y le hablo del sargento Báez y el sargento Álvarez, por ejemplo. Esos 3 personajes Pero son todos. son un obstáculo para el diálogo. Pero no son pero los todos. otros se hacen de la vista gorda, que esa es una complicidad, ¿verdad? ¿Cómo sería? Una complicidad no escondida, sino que tímida. ¿Verdad? Porque le podrían llamar la atención, hombre, y decir, mire, escuché unas declaraciones... Han cambiado sus opiniones incluso, ¿ah? Pero se han cambiado. Le voy a decir, escuché unas declaraciones que brindó cuando no estaban aquí en el país el señor Cardenal Brenes y el señor señor Álvarez, obispo Álvarez, ¿verdad? Es que todos los de Matagalpa y los de Ciudad son bandidos. Hay otro cura que viste, que es un muchacho que tiene muchas novias, ¿lo vieron? A un señor, ¿cómo se llama este cura? Milton. Sí, hombre, un muchacho que no quiso recibir a un féretro, a un compañero porque tenía la bandera al frente, entonces ahí se dividen todas las cosas. Pero escuché unas declaraciones de Bosco Vivas Robelo, las voy a encontrar del obispo, un hombre sensato, que fue el que les dijo, no sean bárbaros, hombre, incluyan en esta parte, dice la declaración, incluyan a la contraparte, ellos, oigan bien, ¿verdad? Él decía que los obstáculos estaban del otro lado, la mayoría, en los dos, pero destacaba uno. ¿Y sabe cuál es Cairo? Decía, bueno, están pidiendo elecciones adelantadas, dice, y comienza a hablarse de eso, dice, ¿verdad? Y que se adelanten en no sé cuánto, pero después ya no quieren eso. Además de eso, que se vaya ya. ¿Y qué es eso? ¿Quién dialoga condicionando? ¿Verdad? Pero, y volvemos a lo mismo, doctor. ¿Cómo le vamos a encontrar salida si el mediador no se pone a decir las cosas como deben ser? Si el mediador se involucra como si fuera parte de... ¿Me explico? Entonces, pero no está usted aquí para eso. Yo quisiera más bien, pero como usted también ha sido analista político, por eso le pregunto. Sin embargo, yo quisiera preguntarle, hombre, los daños a la propiedad privada y pública, doctor. Es que fíjate que estos son vasos comunicantes, que todo claro, está comunicado yo estoy de acuerdo con eso. Sí. Por ejemplo, cuando se reanudó el diálogo, una vez suspendido, fue el gobierno quien siguió pidiendo al mediador a los cardenales. Alguna confianza deposita el gobierno en ellos como mediadores y como testigos. Claro, y debe tener razón. Lo que nos quita que incluso varios de los que has mencionado hayan de alguna manera cambiado su posición. Por ejemplo, al inicio, ser juez y parte, es decir, señor presidente, dice uno de ellos, estamos aquí no para exigirle que se vaya. ¿Qué es eso? Eso lo dijo el señor, sí, claro, mirate, clase de locura. Pero eso no es ser mediador. No. Pero es que además, mira, una vez, el lunes 7, una vez que fuimos investidos con la comisión, yo me entrevisté con el embajador de España y con el secretario político, etcétera, etcétera, porque leí en El País que España estaba dispuesto a ayudar a Nicaragua en el financiamiento de estas cosas. Y fui y me dijo, sí, pero nuestro financiamiento va dirigido al diálogo, ¿ah? Y nosotros le hemos ofrecido a los distintos, a las partes políticas, que podemos mandarle para comenzar un metodólogo. A ver, ¿cómo es que se dialoga? Correcto. ¿Cuáles son las técnicas del diálogo? Por supuesto que esto tiene que ser precedido en las partes por saber de que las expectativas tampoco pueden ser muy
no puede ser maximizada desde el inicio Sí, del diálogo claro. como lo fueron. ¿Ah? Y de hecho vos viste cómo ha bajado el tono. Claro. Y ha bajado el tono porque de alguna manera también se han dado su ducha de realidad. Y han comprendido que no necesariamente está tan débil como ellos creían Aquí hay un gobierno constitucional, una fuerza el policial, gobierno, ¿no? un poder judicial, aquí hay un Estado. A estas alturas entonces se dieron cuenta, y fíjate, eso se expresa en las posiciones que han cambiado, que se han moderado, en el sentido de que, ahora sí hay una negociación, o debería comenzar una negociación de doble vía, no una imposición de que se vaya inmediatamente, por ejemplo, eso fue inaceptable. En cualquiera de los casos, la OEA, Estados Unidos, la Unión Europea, organismos internacionales, dicen perfecto, en tanto y cuanto sea institucional y dentro de la Constitución y con las instituciones políticas del país. Perfecto. El gobierno ante eso responde en ese marco cualquier cosa. Así es. Yo creo que Pero ayer sale un grupito de personas que se representan a ellos mismos, yo creo que ni a su casa, y van y dicen que quieren una junta de gobierno. Y yo me río, Cairo, porque yo digo, doctor, porque yo me río porque yo digo, no, hombre, estos quieren ir a la luna y no se puede mandarlos a la luna, hombre. O sea, aquí no pueden ir a pedir, yo quiero ir a la luna, pues mandame, no, hay que pedir cosas reales. Y la verdad es que hay mucha gente que no representa a nadie y se arroga el derecho de representación de todo un pueblo y eso causa no risa, causa lástima por las ilusiones que se hacen. Pues. Ya tú un gabinete hay, a mí me da risa, ¿verdad? Oye, me hay un gabinete, ya se repartieron, ya presidenciable, ya se repartieron magistraturas, doctor, ¿verdad? Ya está embajadores, pues los que no alcanzan en los cargos principales, ya andan diciendo, no, hombre, mandame de embajador, pero me quiero una pausa para cumplir con el espacio, el primer espacio de cambio y luego regresamos, ya volvemos con el doctor Cairo Amador.
¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva Nicaragua Libre! 3919 Y siempre más allá. ¡Viva el Frente Sandinista! ¡Viva Daniel! Aquí Nicaragua Libre. 3919. Y siempre más allá. Bien, continuamos, amigos televidentes, comenzando con el doctor Cairo Amador, miembro de la Comisión de la Verdad, y hablábamos un poco, doctor, de los costos, ¿no? Y no solo los costos en las vidas humanas, que reiteramos, todos y cada uno de los muertos nos duelen a todos los nicaragüenses, ¿verdad? Y cuando decimos, doctor, quería decirle algo, cuando digo que efectivamente pues hay un sesgo de parte del mediador, que lamentablemente pues así lo es, no podría yo decir otra cosa porque estaría mintiendo, doctor, ¿verdad? Y mentir no me gusta, ¿verdad? Porque me eduqué en un asunto cristiano, ¿verdad? Y no puedo yo mentir, ¿verdad? Dice que no mentirás, ¿verdad? Entonces, ver otra cosa sería una mentira, ¿ves? Y no me gusta mentir. Ahora, usted hablaba de que el embajador... Digamos que son aristas de un mismo problema. Digamos, pues, pero bueno, pues. No, pero mire, yo le voy a decir algo. Yo no vi nunca actuar así al cardenal Miguel Obando y Bravo, estableciendo comparaciones respetuosas, ¿verdad? Todo el mundo sabía que tenía sus posiciones políticas y las tuvo, diferencias muy fuertes con el sandinismo. Pero cuando le tocó mediar, era mediador, doctor. Esta semana, la semana pasada, el Economist de Londres acaba de sacar un obituario del cardenal en los términos más respetuosos, en los términos además mucho más objetivos en su posición, sobre todo de los 80. Claro. Porque en medio de todo, el cardenal, sin ser partido político, en la ausencia de partidos políticos, tuvo una actitud opositora al sandinismo en los 80. Claro que sí. Y muy fuerte, por cierto, muy valiente y muy efectivo. Pero cuando le tocó ser mediador, era mediador. Era mediador totalmente. Totalmente. Acuérdate de la casa de Chema Castillo, el Palacio, y después en la comisión para lograr la paz también. Mejor todavía, porque fue visitó todos los pueblos, se entrevistaba con la gente. Con la gente, sí, hombre. Era muy dinámico. ¿Para qué? Y en cuanto a la representatividad, y usted que es estudioso de esto también, el problema aquí es que cuando yo veo a estos señores que no representan a nadie, que tienen una junta directiva con su ONG para ganarse la vida, porque todos tenemos derecho a ganarnos la vida, ¿verdad? Y esa es una forma de vivir, y de vivir además muy fácil a veces. Es la vieja teoría, recuerde, que la sociedad civil, entre comillas, iba a sustituir a los partidos políticos, ¿se recuerda, doctor, verdad? Y entonces ahora aquí nadie habla de los partidos, entonces aquí no hay partidos, es decir, ahí están también desbocados. Pero bien, hablemos un poco de los daños que... Lo que no quita que existe una crisis de partidos, ¿verdad? No, de eso estamos claros. Pues aquí los partidos políticos opositores pues perdieron una gran cantidad de... Bueno, ya usted sabe cómo están los números. Por pues. Implosión, fundamentalmente. Fue de adentro para afuera. Claro. No es que alguien llegó, ellos mismos se destruyeron. Ahora, los daños, doctor. Los daños son cuantiosos y te vas a asombrar un poco lo que te voy a decir. Te voy a dividir los daños en el sector público, en el sector privado, y dentro del sector privado vamos a dividir lo que es la gran empresa o la pequeña empresa y los pymes. En el sector público se habla de 2.837 millones, 221.063. Y me corrijo, 2.837 millones, 321.276. Esto los periodistas acuciosos pueden corroborarlo en las diferentes instituciones. Yo les remitiría sobre todo al MTI, que es el que tiene el mayor costo. El MTI dice de que en metros cuadrados de construcción de carretera, de adoquines, etcétera, es
haciendo la sumatoria en todo el país, equivaldría como 89.000 metros cuadrados, lo que significa 89 kilómetros, ¿verdad? En términos de salud, y esto es importante recalcarlo por lo delicado del caso, porque aquí en salud, primero se decía y había un cargo que existía una prohibición de dispensar el servicio de salud a los heridos, ¿verdad? Nosotros nos reunimos con la ministra, que de hecho sea de paso, no es por echarle muchas flores, pero es altamente eficiente, y hablamos muy ampliamente de eso. Fuimos a los hospitales, hablamos con la gente, y resulta que la cantidad de atendidos, de los heridos atendidos en general, fueron 2.000 y pico de personas, 2.506 personas, gran parte de ellos por el sistema de salud pública, 2.000 y pico de personas. El número es mayor porque gran parte de esta gente fueron atendidas por ellos mismos, en hospitales de campaña, etcétera, probablemente heridas leves, ¿verdad? Y por el Vivian Pelas, que no ha dado todavía al MINSA los datos que por ley de salud, por la Ley General de Salud, está supuesto a darlo. Pero otra expresión clara de que sí efectivamente hubo una voluntad de servicio son las ambulancias. Y aquí viene la contradicción del asunto. 64 ambulancias fueron dañadas en función del traslado de pacientes. 64 ambulancias y 15 dañadas estacionadas en los centros de salud para hacer el correspondiente traslado a otro hospital. Eso quiere decir aproximadamente, en términos del Ministerio de Salud, el 20 y pico por ciento, 21% del total de ambulancias del país están dañadas. En una situación en que el universo de ambulancias estaba alrededor de las 300, 310 y que ya era deficitario. Claro. Es decir, se había aumentado mucho con relación a los años anteriores, pero todavía era deficitaria. Y ahora agregarle un 20% menos. Hace poco se había enviado una ambulancia por cada municipio. Exacto. A eso agregarle daños en equipos, y daños no solamente en equipos administrativos, sino en equipos médicos. ¿Ah? A eso agregarle el hecho de que las amenazas a doctores. Mira, y te cuento solo esta anécdota. Uno de los doctores del hospital Cruz Azul específicamente, no digo el nombre para qué complicarlo, me contó y me enseñó cómo en las redes sociales estaba él y su familia. Y le decían, tu hijo estudia de este lado, tu hijo estudia de este lado. O sea, un tipo que estaba en el ejercicio de su labor. Y debo reconocer aquí dos cosas que me sorprendieron. Primero, la entrega, el valor cívico, el alto sentido profesional de nuestras enfermeras, de nuestros doctores, en general de todos los trabajadores de la salud, que siempre, a pesar de los tranques, ¿verdad?, llegaban a su trabajo, los que vivían en los departamentos, etcétera, y que con qué entusiasmo, con qué cariño, con qué abnegación se dedicaron en una labor de solidaridad con los heridos, ¿no? y con los que de alguna manera también... Eso me hace preguntarle algo, doctor. Hablemos del origen de los muertos y los heridos. ¿Algún riquito tiene usted en su lista? Hay muy pocos. ¿Qué es la mayoría de gente que está muriendo? Mira, lo sé porque lo conozco personalmente, que es el caso de Vicente, ¿verdad? Ajá, el señor de Carazo. Sí, de los otros, esa es una categoría que no usamos.
¿verdad? No, yo sé. Le estoy diciendo pues de los sectores más pudientes y menos pudientes. A ver, ¿quiénes están pagando este costo, doctor? Este costo siempre en esta revuelta, siempre, ayer, hoy y mañana, la va a pagar fundamentalmente el pueblo. ¿Ah? Te estaba diciendo lo de salud y te agrego 3 cosas que además tienen que ver con los tranques. Porque los tranques, entre otras cosas, generaron toda una serie de violaciones a los derechos humanos de la población. Derechos de circulación, derechos de salud, derechos de educación, etcétera, ¿verdad? Alrededor de ellos se dañaron gran parte de las ambulancias. Alrededor de ellos está el hecho de que se está invisibilizando, pero que es gravísimo. Por ejemplo, cantidad de gente que necesita el servicio de hemodiálisis para poder seguir viviendo. Las citas que han tenido los centros especializados se han bajado hasta un 15%. Esas cosas no las ves. Esa gente va a morir. Pero esa gente va a morir. Sí, va a morir. Sí. Y puede ser más de la que haya muerto. La gente que tiene tratamiento oncológico. La gente que, se murió un preinfartado, también cruzando un tranque, ¿verdad? El hombre estaba fracturado y le comenzaron a golpear la ambulancia. ¿Ah? O sea, todas estas cosas tienen un alto costo social. Un alto costo social que debe de parar. Y la violencia debe de parar también por todas partes. Porque si no, vamos rumbo a una situación sumamente complicada. Te decía salud, el patrimonio público, el arquitecto Morales nos envió una amplia explicación de todo esto. Ahora, ¿cómo valorás el patrimonio público? No sé. ¿Cómo valorás cuánto vale un edificio que fue construido en 1524 y que era cabildo incluso de los españoles? No sé. ¿No? Pero esa es parte de nuestra historia. O sea, no solamente el valor, sino la parte intangible que es tu historia está siendo de alguna forma destruida. En Masaya, en Granada, en León, que dicho sea de paso, en León es donde están la mayor cantidad de museos en el país, casas coloniales restablecidas, algunas de ellas, por ejemplo, en donde estaba la alcaldía por el arquitecto Julio Cardenal, allá en los 1940, que fue el primer arquitecto de Nicaragua. Y los daños ahí son totalmente incuantificables. Por no decirte la cantidad de supermercados, 20 supermercados de Palí, cantidad de supermercados de Palí fundamentalmente, tiendas de la Curazao, tiendas del Grupo Monge, el Charc, Radio Charc, el Gallo Mangallo, etcétera, etcétera, que solo el Grupo Monge tiene pérdidas por más de $1 millón. Nosotros no han terminado de cuantificarla. Y debo decir acá con toda la claridad de la palabra que hay instituciones del gobierno que no nos han asistido muy bien. La superintendencia de bancos con nombre y apellido, porque todo esto tiene que ver también con la industria del seguro. Claro. ¿No? Y no hemos podido tener ese dato. Pero en medio de todo esto, en medio de las destrucciones cuantiosas del sector privado, te agrego otra que sobredimensiona a las anteriores, que son los daños a las pymes, a las MIPYMES, en el mercado de Masaya, en donde de alguna manera se conjunta el hecho de una edificación hecha construida en los 1894 con 200 tramos comerciantes de Masaya, que además es la forma de vender de más de 600, 700 artesanos, incluso de Monimó. El sector turismo, el sector restaurante, el sector textil, o sea, la cantidad de gente en el MIPYME que ha sentido que ha sido lesionada,
Todavía las organizaciones del MIPYME no la tienen, no tienen todo eso cuantificado, pero es mucho mayor que lo anterior, con el agravante de que el desempleo pega primero en ese sector. Permítame ir una pausa y regresar. Quisiera saber un par de datos. ¿En qué momento se dieron las mayores atrocidades? Y en esto me quiero referir en qué momento es que quemaban, saqueaban, robaban. Porque la verdad es que también aquí ha habido mucho robo, es decir, mucha intención de lograr algo. Ahora mismo me decían, hace una semana, que ya la alcaldía de Masaya, antes de que se recuperaran esos espacios, la estaban piqueteando ya para sacarle el hierro a las estructuras, ¿verdad? Es decir, ya era un asunto del saqueo total, ¿verdad? Gente cargando refrigeradores de 1 tonelada, qué sé yo. Vamos a la pausa y ya regresamos. Datos y lo comenzás a ubicar y le comenzás como a poner las piezas en su orden, podés inferir toda una serie de situaciones que se dieron alrededor del daño a la propiedad, sobre todo privada. Porque el daño a la propiedad pública, el horario más fuerte fue en la mañana. Pero después de las 12 del día, después de las 6 de la tarde, hasta las 6 de la mañana, ¿verdad? Básicamente el 90% de los daños al sector privado se dieron en ese rango de horario. Imagínense. Yo no me imagino ni a los estudiantes, ni a los ciudadanos, ni a los profesionales a las 3 de la mañana, ni a las 12 de la noche, ¿verdad? Ni menos a las 6 de la mañana. Esto, de alguna manera, tuvo que ser todos grupos delincuenciales. Delincuenciales, claro. Que en esa tarea no solamente destruyeron, incendiaron edificios públicos y privados, se dañaron el patrimonio cultural de Nicaragua, sino que además coartaban la posibilidad de que la gente saliera. Hubo muchísimas ciudades, casi todas, incluso en un momento determinado, que a las 4 estaba resguardado, ¿no? Y esos son los que no participaron, esos son la mayoría. Vos estabas dando un dato interesante de los estudiantes. Los estudiantes, la mayor parte de los estudiantes... No están ahí. No estaban ahí. No. De manera que por todo y otras cosas más, este diálogo debe funcionar. Y la clave para que funcione es que se unan las voluntades políticas, que están en extremos, pues esa es la idea del diálogo, juntar los extremos, hacer no una aceptaron agenda el metodólogo, sí, ¿verdad? Entiendo, pero no, ¿verdad? No quisieron. Ellos tienen una metodología toda extraña, toda rarísima. Pero bueno. Y hay un señor que vos lo conocés que tiene su columna en los periódicos y tiene
3 o 4 semanas de estar hablando de negociación, cómo se negocia, cómo negoció Kennedy con los cubanos, cómo negoció sí. Nobel, Ramírez, creo que es Nobel. Yo estuve leyendo algo de eso. Muy bueno. Sí, muy bueno, sí, claro. Muy claro. bueno. Sí, lo que te quiere decir es, mira, esto no es nada más de improvisación, pues, y eso, ¿no? Una negociación no es improvisación. Sí, pues, no hay de improvisar, no es impulso, no es emocionalismo, etcétera. Sí. Ahora, mire, protestas pacíficas, tranques pacíficos, armas hechizas, lote de armas recuperados en varias ciudades del país. Y un cura dice, se están defendiendo pacíficamente con armas hechizas, con morteros, dice. Pero bueno, dejando aparte esa declaración, ¿se ha constatado, no, que están armados? Claro. ¿O es pacífico todo esto, como dicen ellos? Primero, esto es un maniqueísmo muy fuerte, ¿verdad? Los buenos y los malos. ¿Ah? Y ya eso es una forma de dividir y de condenar. Teniendo la parte que condena una ventaja, en términos de comunicación, han sido mucho más eficientes. De manera que en una determinada condición de que te encontrás y lo que hay, como dicen los árabes, bala va, bala viene, ¿verdad? La bala va de un lado y viene del otro, ¿verdad? Y además va a ser dificilísimo establecerlo porque morteros estaban en un lado y estaban en el otro. Armas de fuego convencionales estaban en un lado, posiblemente en mayor proporción que en el otro, pero también había. Claro. ¿Ah? Si hay más de 10 policías, que no te los he incluido en esto, no fueron por jocotes, pues. No fue porque le tiraron mal. Para despedradas, sí. Y hay 330 y tantos policías heridos, ¿verdad? Que de alguna manera no se les menciona mucho, pero igual ellos tienen estabas hablando de las torturas. Una de las torturas que no fue tortura, más bien fue un abuso. Agarrar a los chavalos y pelonearlos y mandarlos a la carretera. Perfecto. ¿Y qué tal agarrar a 2 personas, amarrarlas y pintarlas de azul y blanco desnudos sí. En varios lugares? Y después echarlos a correr y si no te voy a matar. Por favor, ¿verdad? O sea, pero en Indirí dicen que a 11 padres, dicho sea de paso, dicen que a 11 detenidos le quemaron los pies. Y les enseñaban la planta de los pies y no se miraba muy quemado, pero asumí que sí. ¿Ah? También hay cantidad de videos donde encontrás a una muchacha amarrada a un árbol o a gente siendo pateada del suelo por ser sandinista. Y eso me lleva al tema de las amenazas. Estas amenazas están creciendo y están, ya dije que no solamente está degradando la psiquis colectiva, sino que además en algunos casos se están transformando en realidades. Mira el caso del hermano de Ramón Rodríguez. Que le fueron a quemar la casa, sí. Le fueron a quemar la casa. ¿Verdad? Le quemaron lo agarraron primero, el primer día lo agarraron y lo soltaron. El hombre dio unas declaraciones y dijo, hombre, yo tengo derecho político, yo tengo derecho a hacer lo que yo quiera en términos políticos y a tener el partido que yo quiera. Yo soy del Frente de puso su bandera. Su bandera y le quemaron la casa. En Villa Progreso, etcétera. No te imaginas. Sí, pero Villa Progreso ha sido una barbaridad. Pero voy a lo mismo. Volvemos a los curas que son nada más curas de los que se oponen al gobierno, ¿me explico? Ahí están los derechos humanos también de las señoras que andan por acá. Y eso lo digo porque ese no es el cristianismo que me enseñó mi abuela, pues, ¿me entiendes? Yo digo, hombre, eso no fue lo que mi abuelita me inculcó, pues, la señora que fue mi abuela. Y la verdad, hombre, es que aquí es como que yo soy pastor de la iglesia y defiendo a y bueno, me escribió un sandinista, un ingeniero, el ingeniero Traña, me decía, mira, que es muy cristiano. Hombre, mira, me dice, es que parece que no somos de su rebaño. Es que así se siente la gente, ¿verdad?
Porque, bueno, yo no pierdo nada si no soy de su rebaño. No, pues tampoco me traumatizo ni ir al psicólogo por eso, ni mucho menos. Pues gracias a Dios no soy de ese rebaño que ellos tienen, ¿verdad? Porque entonces tendría que tener otra forma de pensar, pero es terrible que ellos no contribuyan a la paz social y que por el contrario sean parte de la promoción del sesgo, ¿me explico? Pero lo único que te respondo de eso es que estás metiendo a todos en un mismo saco y no están todos en un mismo saco. Ojalá, pues, Dios le escuche y que usted tenga la razón. Nosotros estuvimos con varios sacerdotes católicos que sí aceptaron llegar y sí aceptaron hablar con nosotros, que la posición de ellos es, esto se está desbordando. Nadie en un momento determinado, sobre todo cuando el gobierno estaba pasivo, estaba controlando esta situación. Es necesario darle una respuesta, y una respuesta significa tener una voluntad política de llegar a una síntesis de todo esto. Pero están sembrando la violencia, y lo que usted decía, eso de la psique, es correcto. Esto se puede pasar mañana, pero la violencia va a quedar en los corazones y va a costar volver a recomponer este país y alcanzar los niveles de reconciliación que habíamos de alguna manera logrado, doctor, y que se trabajó para ello, pues de manera consciente, ¿no? Y solo puede ser precisamente a través de una acción cívica, armoniosa, conciliadora, integradora, como puede superar esta crisis de ira y de odio que de alguna manera se está desarrollando. Porque en la medida en que no detengas esto, esa acumulación de frustraciones y de ira, etcétera, va en aumento. Y va en aumento por los dos lados. Claro. Bueno, el sandinismo se resiente y dice, ay, ¿por qué? Porque nosotros estamos en campañas de oración, estamos en muchas cosas, ¿verdad? Y estamos en una situación más bien de ser factores de diálogo y factores de paz. Doctor, antes que se nos vaya, porque un analista político, Andrés Manuel López Obrador, amigo. Don Andrés Manuel López Obrador. 2 Obrador. minutos, porque yo creo que la generosidad de nuestras amigas se está agotando, ¿verdad? Bueno, entonces... Bueno, mira, solo 3 cosas de Manuel López Obrador. Ganó por más de 54% de los votos. En otras palabras, si vos le hubieras puesto los votos del PRI, del PRD, del PAN, de Bronco, de las 2 alianzas, los 3 que están después de él, no llegan. O sea, fue totalmente arrollador. Totalmente. Y dio 2 discursos. El discurso inmediatamente de aceptación, no de aceptación, sino porque no lo han oficializado, pero ya más o menos las tendencias. Dijo de que iba a ser tranquilo, que no iba a ser, que iba a gobernar para todos, de que quería llevarse bien con Estados Unidos. Reconciliación con Trump, tranquilo, que no le va a responder. Eso fue en el Hilton. Cuando fue al Zócalo, dijo, el primer día de mi gobierno, doble la pensión a los viejitos. Y a partir del primer día de mi gobierno, la gente que es inválida también va a tener pensión. Y vamos a hacer carretera y vamos a hacer otro, etcétera, etcétera. O sea, una situación que en México es totalmente inédita. Y no solamente tuvo la cortesía de decir a Peña Nieto, le dice, gracias señor Peña Nieto por lo caballeroso que ha sido, pues, en esta ocasión. Las 2 anteriores administraciones no lo han sido, me consta eso. Claro. Pero, ¿qué puede visionar para el futuro? Yo creo que es un cambio en una... lo veo más dentro del péndulo, me parece que comienza a revertirse. Es el primer gobierno progresista que se ha instalado en América Latina, pero eso no es tan importante como el respaldo popular que tiene. Es las elecciones más votadas en la historia de México. Es el gobierno que va a tener mucha más cantidad de mujeres en el gobierno. Ganó la gobernatura de México. De los 12 millones, hay 12 millones que votaron por primera vez, casi la gran parte con él. Hay 34 millones menores de 30 años, que ese es su fuerte social. De manera que tiene además, Andrés Manuel López Obrador tiene una cualidad. Es el único de los candidatos mexicanos, las 2 anteriores administraciones,
que ha ido municipio por municipio, municipio por municipio, 4 veces en México. Bueno, le deseamos lo mejor a México, ¿verdad? Con Andrés Manuel López Obrador. Gracias, doctor, por haber estado ahí. Eso merecía otros minutos, ya la generosidad se ha agotado. Nosotros vamos a despedir el programa y les invitamos a continuar con nosotros por Canal 4, la mejor televisión. Y recuerde que Nicaragua quiere paz, paz y paz. Y eso lo logramos con Dios y lo logramos con el diálogo. Buenos días.